¿Alguna vez te has sentido ansioso sin saber exactamente por qué? Esa sensación de incomodidad constante, una inquietud que parece surgir de la nada, apoderándose de tus pensamientos y emociones. La ansiedad es algo que todos sentimos en algún momento de la vida, pero lo que muchos no perciben es que frecuentemente va más allá de una reacción inmediata ante situaciones externas. En muchos casos, la ansiedad tiene raíces profundas en nuestro inconsciente. En este video, exploraremos el psicoanálisis para comprender cómo la ansiedad se origina dentro de nosotros, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. ¿Te has detenido a pensar que tus reacciones ansiosas pueden ser reflejos de conflictos internos no resueltos? Si buscas entender qué hay realmente detrás de esa sensación constante, quédate con nosotros, porque hoy descubriremos cómo el psicoanálisis puede iluminar los orígenes de tu ansiedad y ayudarte a encontrar un camino para manejarla de manera más consciente y saludable. La ansiedad es una emoción que todos experimentamos en algún momento de la vida, siendo una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés o desafíos. En su esencia, la ansiedad prepara nuestro cuerpo y mente para enfrentar lo que está por venir. Este mecanismo de alerta nos ayuda a estar más atentos y listos para afrontar peligros u oportunidades. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad se vuelve constante y se manifiesta sin que haya una amenaza real? Primero, necesitamos entender que la ansiedad puede ser tanto una respuesta saludable como un problema. Cuando hablamos de ansiedad normal, nos referimos a esa sensación de nerviosismo antes de una presentación importante o a la preocupación al enfrentar una situación que implica riesgo o cambio. Estas reacciones son naturales e incluso necesarias, ya que nos ayudan a mantenernos alerta y motivados. Sin embargo, cuando la ansiedad sobrepasa ese límite saludable, puede transformarse en algo más destructivo. La ansiedad patológica, como se le conoce, es aquella que ocurre sin una razón clara o proporcional a la situación. Puede manifestarse como una sensación constante de miedo, un ciclo interminable de preocupación o incluso síntomas físicos debilitantes como taquicardia, falta de aire o dificultad para dormir. La diferencia entre ansiedad normal y patológica no está solo en la intensidad, sino también en la frecuencia y en el impacto que tiene sobre la vida cotidiana. La ansiedad normal es transitoria y se resuelve cuando la situación estresante pasa. La ansiedad patológica, en cambio, puede persistir durante semanas, meses o incluso años, afectando seriamente el bienestar del individuo e interfiriendo en su rendimiento laboral, en sus relaciones personales y en su salud mental. Consideremos, por ejemplo, una situación de estrés moderado, como la expectativa de un gran evento o cambio, como la entrega de un proyecto importante en el trabajo. La ansiedad en este caso es normal e incluso útil, ya que nos motiva a actuar con más enfoque y preparación. Sin embargo, en una persona que sufre de ansiedad patológica, ese mismo evento puede desencadenar una preocupación excesiva y persistente, que va más allá de la preparación necesaria. La mente comienza a girar en torno a los «y sí», y la persona puede sentir que está fuera de control, incluso frente a un evento simple del día a día. Ahora, imagina cómo puede manifestarse la ansiedad sin una razón aparente. La persona siente el peso de algo que molesta, pero no puede identificar de dónde viene esa sensación. Esto puede ser un indicio de que algo en el inconsciente se está manifestando, algo que aún no ha sido completamente procesado o resuelto. Y aquí es donde entra el psicoanálisis, proponiendo una forma de explorar las raíces de este malestar, muchas veces ocultas en las capas más profundas de la psique. En muchos casos, las personas ni siquiera se dan cuenta de que sus reacciones ansiosas son el reflejo de un conflicto interno, como el deseo inconsciente de evitar una responsabilidad, un miedo a fracasar o incluso el miedo a algo que aún no comprendemos completamente.
El psicoanálisis nos enseña que las raíces de la ansiedad pueden estar ligadas a traumas no resueltos, a patrones de pensamiento inconscientes o incluso a expectativas poco realistas que hemos interiorizado a lo largo de la vida. El psicoanálisis, como fue propuesto por Sigmund Freud, ofrece una visión profunda sobre cómo la ansiedad se origina en el inconsciente. Para Freud, la ansiedad no es solo una reacción a situaciones externas, sino un reflejo de un conflicto interno. La clave para entender la ansiedad, según Freud, está en comprender el papel del inconsciente, donde se esconden deseos, miedos y traumas que aún no han sido procesados o resueltos. Freud creía que la psique humana está compuesta por 3 partes principales: el ello, el yo y el superyo. Cada una de estas partes cumple una función crucial y el equilibrio entre ellas es fundamental para nuestra salud mental. El ello representa nuestros deseos primitivos e impulsos instintivos. El yo, a su vez, es la parte racional de la mente que intenta equilibrar las demandas del ello con la realidad externa. El superyo es la voz de la moralidad, basada en las normas y valores internos que hemos aprendido a lo largo de la vida. Cuando el yo no logra equilibrar las exigencias del ello y del superyo, el conflicto que se forma puede dar lugar a ansiedad. Por ejemplo, el ello puede desear algo que va en contra de los valores del superyo, generando una tensión interna. Cuando esa tensión se reprime o se ignora, se manifiesta en forma de ansiedad. Este proceso muchas veces es inconsciente, es decir, la persona puede no estar consciente del origen de su malestar, pero siente sus efectos físicos y emocionales. Freud sugirió que la ansiedad es una respuesta del yo a esa tensión. Cuando el yo percibe que está siendo amenazado por los deseos inconscientes del ello o por la moralidad rígida del superyo, activa la ansiedad como una defensa. Este proceso ayuda a evitar que la persona se enfrente directamente con deseos o sentimientos que son considerados inaceptables o peligrosos. Un ejemplo clásico de esto es la represión. Cuando una persona tiene un deseo que es socialmente inaceptable, como un impulso agresivo o sexual, el yo intenta bloquear ese deseo para evitar el sufrimiento. Sin embargo, al hacer esto, el yo termina creando una presión interna que más adelante se manifiesta como síntomas de ansiedad. Este proceso de represión, aunque protector a corto plazo, puede tener efectos perjudiciales a largo plazo, ya que los deseos reprimidos siguen existiendo en el inconsciente, esperando una oportunidad para expresarse. Adicionalmente, Freud identificó el fenómeno de la neurosis, que está íntimamente ligado a la ansiedad. Para él, las neurosis surgen cuando el yo no puede lidiar de forma eficaz con los impulsos inconscientes del ello o con las exigencias del superyo. La ansiedad resultante de estas situaciones puede ser tan intensa que la persona comienza a desarrollar mecanismos de defensa, como la proyección, donde atribuye la culpa de sus propios sentimientos a otras personas, o la racionalización, donde encuentra explicaciones lógicas para justificar comportamientos que en realidad son impulsos reprimidos. La ansiedad neurótica, como Freud la llamó, es una de las formas más complejas de ansiedad. No está relacionada con una amenaza externa real, sino con un conflicto interno no resuelto. Este tipo de ansiedad puede manifestarse en fobias, obsesiones, compulsiones y otros comportamientos que parecen no tener una causa clara. En el psicoanálisis, la idea es que estos síntomas son una forma en que el yo intenta lidiar con los deseos y miedos reprimidos, pero sin éxito, resultando en un sufrimiento continuo. Por ejemplo, una persona que siente una ansiedad intensa al entrar en un ascensor puede, en realidad, estar lidiando con un miedo inconsciente a sentirse atrapada o vulnerable. Este miedo puede estar relacionado con experiencias pasadas o con una sensación de impotencia que nunca fue totalmente reconocida o procesada.
La ansiedad, en este caso, es una manifestación de un conflicto no resuelto en el inconsciente. Finalmente, Freud creía que la ansiedad tenía una función de defensa, protegiendo al yo de enfrentamientos directos con el contenido reprimido del inconsciente. Aunque la ansiedad ayuda a evitar el sufrimiento inmediato, también puede convertirse en una trampa, ya que la persona sigue dominada por esos conflictos internos sin llegar a resolverlos. El psicoanálisis, entonces, busca sacar a la luz estos contenidos reprimidos, permitiendo que el individuo los enfrente de manera consciente y así alivie la ansiedad de forma duradera. Como mencionamos anteriormente, Freud identificó 3 tipos principales de ansiedad, y comprender estos tipos es esencial para entender cómo la ansiedad se manifiesta de diferentes formas en nuestra psique. Cada tipo de ansiedad tiene sus raíces en procesos inconscientes distintos y, muchas veces, sus manifestaciones pueden confundirse con otros problemas emocionales. Vamos a explorar cada uno de estos tipos de ansiedad para que podamos entender mejor qué está ocurriendo dentro de nuestra mente cuando nos sentimos ansiosos. La ansiedad realista ocurre cuando existe una amenaza real y objetiva en el entorno externo, algo que exige nuestra atención inmediata y una respuesta adaptativa. Este tipo de ansiedad es la respuesta natural de nuestro sistema de lucha o huida, que prepara al cuerpo y a la mente para enfrentar situaciones de riesgo. Por ejemplo, si caminas por una calle desierta de noche y escuchas pasos detrás de ti, el miedo a un posible asalto activa la ansiedad realista. La ansiedad en este caso es útil, ya que nos alerta sobre un peligro inmediato y nos prepara para actuar, huir o defendernos. Freud veía este tipo de ansiedad como una forma saludable de enfrentar situaciones peligrosas, en las que la reacción emocional es proporcional al peligro real. No está ligada a conflictos internos ni a deseos reprimidos, sino a una respuesta adecuada ante una amenaza externa. Por lo tanto, la ansiedad realista es una emoción adaptativa y esencial para nuestra supervivencia, ayudándonos a reaccionar rápidamente ante situaciones de riesgo. La ansiedad moral es un poco más compleja. Surge cuando la persona siente que está violando sus propias normas y valores internos, o las expectativas impuestas por la sociedad y la cultura en la que vive. Esta forma de ansiedad está ligada al superyo, la parte de la psique responsable de los principios morales y éticos. El superyo se construye a partir de las enseñanzas de los padres, la educación religiosa y los valores culturales que interiorizamos a lo largo de la vida. Cuando nuestras acciones entran en conflicto con estos valores, sentimos una profunda sensación de culpa, vergüenza o indignidad. Por ejemplo, si una persona comete un error moral, como mentir o traicionar la confianza de alguien, puede experimentar una abrumadora sensación de ansiedad moral. Este tipo de ansiedad se alimenta de la presión interna por cumplir con las expectativas del superyo. Freud creía que cuando no logramos satisfacer esas expectativas, el conflicto genera una tensión emocional que se manifiesta como ansiedad. La ansiedad moral, entonces, está directamente relacionada con nuestro sentido del bien y del mal, y muchas veces nos lleva a cuestionar nuestras acciones y valores. Esta forma de ansiedad puede volverse paralizante, especialmente si el superyo es extremadamente rígido, haciendo que la persona sienta una presión insoportable por comportarse de manera intachable todo el tiempo. La ansiedad neurótica es la forma más compleja y frecuentemente más debilitante de ansiedad. No está relacionada con un peligro real ni con un conflicto moral, sino con un conflicto interno que ocurre a nivel inconsciente. La ansiedad neurótica es consecuencia de la incapacidad del yo para lidiar con los impulsos del ello, que representan nuestros deseos primitivos e instintivos, o con las exigencias del superyo, que impone reglas rígidas sobre cómo debemos actuar. Por ejemplo,
Una persona puede sentir una ansiedad intensa al intentar cumplir con las expectativas de sus padres o de la sociedad, incluso cuando esas expectativas no son realistas o alcanzables. Esta tensión entre los impulsos inconscientes y las normas morales internas puede resultar en comportamientos compulsivos o fobias, en los que la persona intenta controlar sus miedos y deseos reprimidos de formas disfuncionales. Freud consideraba la ansiedad neurótica como el producto de un yo débil o incapaz de lidiar adecuadamente con las presiones internas del ello y del superyo. Cuando el yo no logra encontrar un equilibrio entre los deseos del ello y las restricciones del superyo, la ansiedad neurótica se manifiesta en forma de síntomas psíquicos y conductuales, como obsesiones, compulsiones, fobias o ataques de pánico. La ansiedad neurótica es a menudo irracional y no tiene una causa externa clara, sino que surge de conflictos profundos y no resueltos dentro de la psique. Estos conflictos inconscientes se manifiestan en miedos irracionales, como el miedo a objetos, personas o situaciones que en realidad no representan una amenaza. Es importante observar que estos miedos son una forma en que el yo intenta controlar los impulsos reprimidos, pero, en lugar de resolver el problema, la persona termina generando nuevos síntomas de ansiedad. Pero, ¿cómo afectan los tipos de ansiedad al comportamiento? Ahora que entendemos los 3 tipos de ansiedad, podemos ver cómo cada uno de ellos afecta el comportamiento de distintas maneras. La ansiedad realista, al ser una reacción ante una amenaza externa real, tiende a ser una respuesta saludable que nos ayuda a protegernos y a tomar decisiones rápidas. La ansiedad moral, aunque incómoda, puede ayudarnos a mantener un estándar ético elevado, aunque en exceso puede generar un ciclo de culpa y vergüenza. La ansiedad neurótica, por su parte, es muchas veces la más perjudicial, ya que es una respuesta a conflictos internos no resueltos que se manifiestan de maneras disfuncionales. Las personas que experimentan este tipo de ansiedad pueden comenzar a desarrollar patrones de comportamiento para evitar o intentar controlar la ansiedad, como la procrastinación, el perfeccionismo o incluso la dependencia de sustancias. Estos comportamientos no son soluciones, sino formas en que el yo intenta lidiar con la presión interna. Por eso, el psicoanálisis busca sacar a la luz estos conflictos inconscientes, ayudando a la persona a entender sus orígenes y, con ello, aliviar la ansiedad de forma duradera. Ahora que ya exploramos la teoría detrás de la ansiedad, veamos cómo se manifiesta en la vida cotidiana. La ansiedad no es una emoción aislada. Se infiltra en nuestras vidas de maneras sutiles y a veces incluso invisibles, afectando nuestra forma de pensar, de reaccionar e incluso de interactuar con los demás. Primero, es importante observar cómo la ansiedad puede expresarse físicamente. Muchos de nosotros ya hemos sentido esa palpitación en el pecho, la respiración acelerada o la sensación de falta de aire cuando estamos estresados o ansiosos. Estos son síntomas físicos típicos de una respuesta ansiosa. Ocurren porque cuando nos sentimos amenazados, aunque el peligro sea psicológico y no físico, nuestro cuerpo entra en modo de lucha o huida. Este proceso, que se desarrolló a lo largo de nuestra evolución, prepara al cuerpo para reaccionar rápidamente ante una amenaza, aumentando el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la producción de adrenalina. Pero la ansiedad no se limita a los síntomas físicos, también afecta nuestra mente. La preocupación excesiva o el pensamiento catastrófico es una característica común de la ansiedad. Muchas veces, una pequeña preocupación crece desproporcionadamente hasta apoderarse de nuestros pensamientos. ¿Y si fracaso? ¿O ¿y si pasa algo malo? Son pensamientos recurrentes para quienes enfrentan la ansiedad, y estas preocupaciones pueden fácilmente ocupar una parte significativa de nuestro día.
Esto puede resultar en una sensación constante de estar fuera de control, como si la mente estuviera siempre corriendo detrás de posibles amenazas que, en la mayoría de los casos, no se concretan. Otro punto relevante es que la ansiedad puede manifestarse a través del comportamiento. Evitar situaciones ha sido una respuesta común ante el malestar que provoca la ansiedad. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a exponerse socialmente puede comenzar a evitar encuentros con amigos o colegas de trabajo. Este comportamiento es un intento del cerebro de escapar de la situación que genera incomodidad, pero, al hacerlo, la persona puede terminar intensificando su ansiedad, creando un círculo vicioso de evitación y aumento de la ansiedad. Otro ejemplo es la procrastinación. La ansiedad puede llevar a alguien a evitar tareas, especialmente aquellas que se perciben como desafiantes o de alto riesgo, como el miedo a fracasar en un proyecto importante. La procrastinación no es simplemente una cuestión de falta de disciplina, sino una respuesta ansiosa, donde el miedo a no cumplir con las expectativas o a cometer un error hace que la persona posponga la tarea. De forma complementaria, la ansiedad puede impactar profundamente nuestras relaciones. Muchas veces, el comportamiento ansioso de una persona puede ser malinterpretado por los demás. Por ejemplo, un individuo que está constantemente preocupado puede parecer distante o incluso irritable, lo cual puede afectar sus interacciones sociales y familiares. En un contexto de pareja, la ansiedad también puede manifestarse como un miedo constante al rechazo o a no ser suficiente, llevando a comportamientos de dependencia o a una búsqueda constante de aprobación. En entornos profesionales, la ansiedad puede desencadenarse por la presión de alcanzar altos estándares, realizar tareas de forma impecable o cumplir con plazos ajustados. Esto puede llevar a un desempeño subóptimo, ya que, en lugar de enfocarse en la tarea, la persona se ve absorbida por miedos y pensamientos excesivos. Esta tensión constante también puede afectar la productividad, resultando en una espiral de procrastinación y frustración. Por último, muchas veces la ansiedad se manifiesta de forma silenciosa, como un malestar persistente que la persona no logra identificar. Puede ser una sensación constante de insatisfacción o una necesidad incesante de distraerse, como ver televisión o navegar en redes sociales para evitar confrontar el propio malestar. El problema es que, al ignorar el origen de la ansiedad, la persona solo está posponiendo el enfrentamiento con lo que realmente le está molestando. Ahora que entendemos cómo se manifiesta la ansiedad en la vida cotidiana, exploremos algunas estrategias eficaces para comprenderla y manejarla de una manera más saludable. El psicoanálisis ofrece un conjunto de herramientas que ayudan a acceder a los conflictos inconscientes y a comprender las raíces profundas de la ansiedad. Sumado a esto, existen otros enfoques prácticos que pueden integrarse al tratamiento para ayudar a aliviar los síntomas en el día a día. Una de las herramientas más poderosas del psicoanálisis es la asociación libre. Esta técnica consiste en decir todo lo que viene a la mente sin censura, sin preocuparse por lo que se dice. La idea es acceder al inconsciente, permitiendo que pensamientos y emociones reprimidas salgan a la superficie. Cuando logramos acceder a esas emociones e ideas ocultas, podemos entender mejor los conflictos internos que están alimentando nuestra ansiedad. Este proceso permite que el paciente se vuelva más consciente de sus propios miedos, deseos y frustraciones, y al sacarlos a la luz, podemos comenzar a trabajar en la resolución de esos conflictos. Otro método importante es la interpretación de los sueños, que también fue desarrollado por Freud. Los sueños, según Freud, son una expresión del inconsciente. Muchas veces, nuestros miedos y deseos más profundos se manifiestan durante el sueño, en símbolos o imágenes que parecen desconectadas de nuestra realidad diaria.
La interpretación de los sueños puede ayudar a entender estos símbolos y dar más claridad sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestra mente. Cuando logramos comprender el significado de nuestros sueños, podemos comenzar a identificar las fuentes de ansiedad que quizás ni siquiera sabíamos que estaban presentes. Además de los enfoques psicoanalíticos, también podemos adoptar estrategias prácticas para lidiar con la ansiedad en el día a día. Técnicas de relajación, como la respiración profunda, son extremadamente eficaces para aliviar los síntomas físicos de la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, nuestro cuerpo tiende a permanecer en un estado de alerta, con una respiración acelerada y superficial. La respiración profunda ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de calmarnos y relajarnos. Al practicar la respiración profunda de forma consciente, podemos disminuir la frecuencia cardíaca y reducir la sensación de pánico que acompaña a la ansiedad. La meditación también es una práctica poderosa para reducir la ansiedad. La meditación de atención plena o mindfulness enseña a estar presente en el momento y a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Al practicar mindfulness, logramos percibir la ansiedad como un fenómeno temporal, algo que pasa y que no necesita dominar nuestra experiencia. Esta práctica ayuda a crear una distancia saludable entre nosotros y nuestros pensamientos ansiosos, permitiendo una respuesta más equilibrada ante situaciones estresantes. Otro enfoque práctico que puede ser útil es el autoconocimiento. Identificar patrones de pensamiento que alimentan la ansiedad es el primer paso para modificarlos. Muchas veces, nuestra ansiedad está ligada a pensamientos automáticos como ¿y si fracaso? O ¿y si ocurre algo malo? Estos pensamientos catastróficos alimentan la sensación de que lo peor está por suceder, lo que intensifica la ansiedad. Al aprender a cuestionar estos pensamientos y reemplazarlos por otros más realistas, podemos reducir la intensidad de la ansiedad. Por último, es importante destacar que buscar ayuda profesional es fundamental. Aunque estas estrategias pueden ser muy eficaces, no sustituyen el acompañamiento psicológico. Psicoterapias como el psicoanálisis o incluso enfoques más modernos como la terapia cognitivo-conductual (TCC) pueden ofrecer un apoyo valioso. En muchos casos, trabajar con un terapeuta experimentado permite una mayor comprensión de los conflictos internos y proporciona un espacio seguro para explorar las causas profundas de la ansiedad. A lo largo de este video, exploramos qué es la ansiedad, sus raíces inconscientes y cómo se manifiesta tanto física como psicológicamente. Vimos cómo el psicoanálisis, a través de las teorías de Freud, nos ayuda a entender los conflictos internos que generan la ansiedad y cómo podemos utilizar técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños para acceder a esos conflictos y comenzar a resolverlos. También abordamos estrategias prácticas que pueden aliviar los síntomas inmediatos de la ansiedad, como la respiración profunda, la meditación y la reflexión consciente sobre nuestros patrones de pensamiento. Recuerda que comprender el origen de tu ansiedad es un paso fundamental para encontrar la paz interior y el equilibrio emocional. Ahora, con este nuevo entendimiento, tienes las herramientas para empezar a lidiar con tu ansiedad de una manera más saludable. Si necesitas ayuda, no dudes en buscar el apoyo de un profesional. La transformación comienza con el autoconocimiento. Gracias por ver hasta aquí. Si encontraste útil este video, compártelo con otras personas que también puedan beneficiarse de esta información. El autoconocimiento es la clave para la transformación y todos merecen esa oportunidad. No olvides ver el video recomendado en la pantalla ahora. Aprovecha para explorar más contenidos de nuestro canal y continuar tu viaje de autodescubrimiento.